Moma, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa. Hola amigos, ¿cómo están? Pues ahora sí les traigo el primer video en donde les traigo la dinámica que quiero sugerirles y espero que les guste. De lo que quiero hablarles es de un tema que me resulta particularmente interesante y es sobre el derecho a la autodefensa. El 7 de julio de 2023 les compartí un artículo con dicho nombre. Y en este artículo, si bien comencé hablando o haciendo una crítica a una periodista de origen ruso que desde mi punto de vista abordaba el tema del conflicto la OTAN, Ucrania, Estados Unidos versus Rusia de una manera bastante simplista y que dejaba ver que defenderse no era un derecho legítimo. Más allá de eso, que es de la forma en la que comienzo, en este artículo quise plantear algo que yo considero bastante interesante de pensar y que va más allá de el bombardeo de noticias y de información que recibimos todos los días. Como de una u otra manera se los he manifestado, desde mi punto de vista, toda esa información que fluye a esta velocidad en la que estamos acostumbrados en los tiempos que corren, si no se toma por lo menos una fracción y se reflexiona detenidamente en qué es lo que está pasando, pues tampoco sirve de gran cosa. Y es por eso que esta vez quiero traerles el tema del derecho a la autodefensa. En este artículo empiezo hablando sobre otro que vio la luz el 5 de abril de 2022 y que de ese voy a hablarles más adelante, que llamé Guerra Necesaria. Es un artículo en donde se planteó una discusión en el que comenzaba con la siguiente pregunta: ¿puede la guerra ser un acto necesario? Entiendo que esta pregunta es polémica en sí misma y que de hecho escapa a cualquier respuesta políticamente correcta. Y lo que yo creo que es una respuesta políticamente correcta en los tiempos que corren es decir no a la guerra bajo ninguna circunstancia. Y aquí sí apelo a su sentido común y a su inteligencia de que no estoy defendiendo la guerra bajo ninguna circunstancia, sino que lo que estoy haciendo es defendiendo el derecho a la autodefensa en las proporciones en las que es necesaria. Y por supuesto que esto es un tema polémico, pero merece la pena discutirse porque las cosas que valen la pena del mundo no se pueden tomar de forma trivial. En este artículo planteé que la oposición a la guerra, digamos, oponerse por oponerse, planteaba una siguiente pregunta y es: ¿esta oposición podría implicar un acto criminal en sí mismo? Dicho de otra manera, impedirle a un individuo, grupo de personas o culturas la autodefensa en el grado y proporción requeridos según las circunstancias para sobrevivir, ¿es justo o es criminal? Precisamente en el artículo Guerra Necesaria, que retomo en el artículo del derecho a la autodefensa, se discutió una de las frases de los máximos pensadores hispanohablantes del siglo XX, es decir, el político, filósofo, escritor y poeta cubano José Martí. Es posible que varios de ustedes conozcan esta frase, y si no, la traigo en la mesa para que la podamos platicar y discutir. La frase es la siguiente: ¿es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar y quien deja de promover la guerra inevitable? Lo trascendente para mí de una frase como esta es que lo que yace en sus entrañas es que la guerra puede ser de hecho un acto indispensable e ineludible y que evitarla cuando se trata de la supervivencia de los pueblos y de las culturas es de hecho en sí mismo un acto criminal. Desgraciadamente, hay circunstancias en las que los individuos tienen que combatir por su autodeterminación y su supervivencia cuando la intención es aniquilarlos, incluso a pensar del espanto y las desgracias que esto pueda acarrear.
En efecto, no estamos en un mundo en el que defenderse no sea una necesidad. Ojalá estuviéramos en un mundo en el que pudiéramos vivir con libertad y vivir desde la pluralidad inmanente de todos los seres humanos. Pero este mundo no es verdad. Un ejemplo, por supuesto, son todos los países que tienen en sus historias luchas de independencia y revolución que les permitieron su autodeterminación, su derecho a la existencia y poder sobrevivir con el paso del tiempo. Que si no hubiera sido por esas grandes batallas, a pesar del enorme sufrimiento que trajeron consigo, esos países no existirían y estarían absorbidos completamente por sus conquistadores o aquellos que los dominaban. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre algo que me parece que subyace al mensaje constante en el que están los que están a favor de la guerra y los que están en contra de la guerra. Para mí esta posición es simplista por donde se le busque, es decir, para mí la respuesta lógica, por lo menos la primera, es depende el caso, es decir, ¿de qué caso me estás hablando? Porque si hablamos simplemente de la guerra, bueno, ¿quién va a estar de acuerdo con la guerra? Pero ¿de qué caso se trata? Sin embargo, la sociedad está plagada de mensajes en los que te dicen que incluso aunque seas atacado, la autodefensa es un acto criminal. O en todo caso, te piden que la autodefensa no dañe bajo ninguna circunstancia a tu agresor, aunque tu agresor sí te dañe a ti. Y quiero que se vea esto porque me parece muy trascendente, es decir, no solamente estamos hablando de grandes países o guerras entre países o las luchas por la supervivencia entre países, que por supuesto son los casos que más nos llaman la atención por lo grandes que son o por la cantidad de desgracia que pueden acarrear. A lo que yo me refiero es que el mensaje es tan profundo que va hasta las entrañas del individuo en su vida cotidiana. Es decir, que el mensaje que nos están mandando es que aunque seamos atacados, aunque seamos negados, aunque nuestra existencia sea negada, nuestra pluralidad, nuestro derecho a la vida, no podemos defendernos. Dicho con otras palabras, si alguien te está golpeando, te está sacando sangre, te está dando un machetazo en pro de una paz que se ha tergiversado, tú no te puedes defender. ¿En pro exactamente de qué? Quiero ponerles unos ejemplos para que vean a qué me estoy refiriendo. Vayamos a Argentina. En diciembre del año 2020, en la ciudad de San Martín de los Andes, en el sudeste de la provincia de Neuquén, Cordillera de los Andes, 3 artistas evitaron que un policía neuquino asesinara a cuchilladas a su exesposa en plena calle, acto que culminó con la muerte del agresor y graves heridas de los defensores, así como con la acusación de homicidio para estos últimos. Bárbara Vázquez, la mujer que estuvo a punto de morir a puñaladas por parte de quien fuera su pareja, dijo que libró la muerte porque estas personas se interpusieron para protegerla. Y dijo, yo no tengo dudas, Dios los puso en mi camino, son héroes, me salvaron la vida. No obstante, los defensores de esta mujer fueron acusados de homicidas. La pregunta es, ¿por qué los defensores de la mujer que estaba siendo víctima de una agresión a todas luces injustificada fueron colocados en la misma categoría que aquellos que asesinan por gusto, por odio, por poder, por ambición, por avaricia, por venganza, por ira, por lo que ustedes quieran? Otro ejemplo es el siguiente. En octubre de 2014, Irán ejecutó a Raihaneh Jabari, una mujer de 26 años que mató a su violador. Incluso a pesar de que varias organizaciones internacionales de derechos humanos e inclusive la ONU, que ya sabemos que no sirve para nada, se pronunciaron en contra, la familia del agresor se negó a perdonarla y la ejecución procedió, lo que desató grandes debates sobre los derechos humanos en el país iraní.
pues no fue un evento ni único ni aislado. Esto quiere decir que existe un gran número de personas que han sido condenadas a muerte y ejecutadas porque se defendieron en las proporciones que consideraron adecuadas en el momento, según las circunstancias que estaban viviendo, se defendieron para sobrevivir. Y en esa defensa lastimaron, hirieron de gravedad o mataron a su agresor. Cosa que los convierte en automático no ya en víctimas, sino en victimarios. ¿Cómo puede juzgarse un acto como este? En este artículo del derecho a la autodefensa hice otra pregunta en este tenor. ¿Cómo se decide la autodefensa en la medida y proporción justa o equilibrada en el momento en el que se está desarrollando la agresión? ¿Quién conoce la respuesta correcta? Es decir, en el momento en el que está siendo atacado, por ejemplo, un hombre o una mujer que están siendo violados, ¿cuál es la proporción justa para defenderse? Si en ese momento encuentras, no sé, una piedra y logras darle un golpe a tu agresor, por ejemplo, en la cabeza y lo mata, pero lo que tú querías es librarte de la violación de la cual estaba siendo objeto, ¿no? Otro caso es el de Roxana Ruiz Santiago, una mujer mexicana acusada de homicidio también por matar a su violador y a quien le dieran una condena de 6 años de cárcel, así como una multa de 285,000 pesos mexicanos que debía pagar a la familia del agresor como compensación. Y ella dijo lo siguiente: yo estuve a punto de morir. ¿Cómo es que después de abusar sexualmente de ti, te meten a la cárcel por defenderte y luego quieren que pagues una reparación de daños a la familia del tipo que te violó? Esto es injusto, es una barbaridad. Para mí es muy interesante la situación. Lo que parece es que el agredido tiene que cuidar y respetar a su agresor a toda costa. Es decir, a pesar de que estás sufriendo una agresión y múltiples emociones y sensaciones estás experimentando en ese momento, aún así tienes que medir la defensa justa, en las proporciones justas. No te puedes salir ni tantito. Mi pregunta es, ¿qué ser humano tiene la sabiduría para lograr algo de ese tamaño? Por otro lado, ¿qué ser humano es capaz de juzgar cuál era la proporción adecuada de la autodefensa? Es decir, el que juzga no estaba en los zapatos de la víctima. ¿Por qué saco este tema a colación? Porque me parece que el mensaje que estamos viendo continuamente respecto a la situación mundial de guerra que estamos atravesando, no solamente la OTAN, Ucrania en contra de Rusia, sino lo que estamos viendo de Israel en contra de Palestina, que no es nuevo, como tampoco el caso de Rusia, lo que estamos viendo en Irán, lo que estamos viendo en Siria, todo sin excepción nos bombardea con un único mensaje: no existe derecho a la autodefensa. Los únicos que se pueden defender a sí mismos son los que una élite mundial o la oligarquía mundial considera que deben defenderse. Aunque estos casos son enormes por las proporciones, el mensaje que subyace va hacia el individuo en su vida cotidiana. Y por eso vemos innumerables casos, en innumerables situaciones, de que el individuo que se defiende es acusado por defenderse. ¿Qué sentido tiene esto? Lo vemos en el trabajo. Si un empleado se defiende de su jefe, el empleado habrá cometido un error. Seguramente será castigado y despedido, lo cual no es peccata minuta. En la escuela, si un alumno protesta en contra de un maestro que considera que está actuando inadecuadamente, el alumno va a ser castigado. Con pocas probabilidades será el maestro quien será castigado. ¿Qué sentido tiene esto? Es decir, el mensaje es que hay que defender una paz tergiversada y que todos aquellos que nos encontramos en un estatus inferior, es decir, porque somos empleados, porque somos alumnos, porque somos un país latinoamericano, africano, árabe, no sé, lo que me quieran decir, significa que nosotros no tenemos derecho a defendernos en las proporciones que consideramos justas. Esto se ha podido ver muy claramente en el conflicto de la OTAN, Estados Unidos, Ucrania en contra de Rusia,
en donde el discurso sistemático ha sido que Rusia, a pesar de estar siendo atacada por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, no tiene derecho a defenderse, no tiene derechos a generar armamento militar de primer nivel para defenderse, no tiene derecho a nada de eso, porque ella, de hecho, no debe existir según la oligarquía mundial. Y no solo eso, sino que si ella lucha por el derecho a su autodeterminación y a existir y a defender su cultura, a defender su territorio, a defender a su gente, ella es tomada como la agresora. Aunque este caso es enorme, podemos ver esta situación en casos pequeños, individuales, en la vida cotidiana de las personas de cualquier país. Y es esto a lo que los invito a reflexionar. Para mí, lo pérfido de esta cuestión es que el fundamento que les he descrito anteriormente nos es inculcado desde la más tierna infancia. Es decir, alguien te puede agredir y tú no te puedes defender. Es una constante, es una constante. Esto, desde luego, no está defendiendo de ninguna manera la violencia, ni mucho menos. Y por supuesto que invita a la reflexión sobre cuál es la defensa justa. Pero parece difícil pensar que si te están bombardeando, que si están matando a los tuyos, que si te están violando, si te están golpeando, la defensa justa y correcta sea: espera, no me violes, déjame platicar contigo y razonar mientras te invito un café y unas galletas, ¿por qué estás cometiendo un error? Y con esto pararás de violarme o pararás de agredirme. Eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Y si lo reflexionamos, va desde lo más chiquito hasta lo más grandote. En el artículo hablo de diferentes reflexiones y me gustaría que lo retomaran para darme su opinión. Como les he dicho, el artículo es El derecho a la autodefensa y lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de reflexiones, de comentarios y de descripción. Gracias por su apoyo, espero que este video les haya parecido interesante. Déjenme sus comentarios y gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa cultural. Momaja, ¿qué has escrito esta vez? Un relato corto para emocionar, un artículo serio para muy profundo.